Oh, ok, ok. Voy a decir John Partner mejor, para no confundir de Angelo. Free, free. Ok, ok, Carlos. Ok, los demás, muchas gracias, muchas gracias. Ok, y bueno, vamos a comenzar para todos los que han ingresado a tiempo. Muchas gracias por sumarse a una sesión de IA Labs. El día de hoy estaremos viendo un poco sobre los custom agents de Notion, que bueno, ya hace un par de meses se lanzó y también durante estas semanas, bueno, meses también se podría decir, hemos estado conversando junto a John y algunos otros miembros de la comunidad sobre cómo usarlos, en qué momento usarlo, las mejores recomendaciones para sacar el provecho. Entonces, para poder abordar esto, quisiera presentar a John, quien va a estar acompañando el día de hoy y quien es quien somos los fundadores de la comunidad de IA Labs y bueno, espero que sea de valor para ustedes todo que estamos creando el día de hoy, desde cómo usarlo, los demos y bueno, espero que saquen provecho para sus proyectos o las ideas que tengan en mente y bueno, cualquier duda, consulta, nos pueden ir dejando en el chat o alzar la mano para poder escucharlos. Bueno, la agenda de hoy, básicamente lo que vamos a estar viendo son sobre las novedades de Notion AI, que bueno, para las personas que ya han recibido el mail, ya sabrán de lo que vamos a estar hablando, y para las que no, ahora le ponemos un poco más de contexto sobre algo de que nos ha tomado un poco, no tanto por sorpresa, porque era algo que ya más o menos sabíamos lo que nos esperaba con respecto al tema del consumo de los tokens y el consumo de el tiempo de uso de la IA de Notion. De igual modo, bueno, íbamos a estar viendo lo que nos trae el día de hoy, que son los Custom Agents, que básicamente son los agentes autónomos que Notion tiene dentro de su workspace desde ya hace un par de meses. Y bueno, para no perder la costumbre, las demos ahí que junto a John hemos preparado para ustedes y puedan inspirarse. Y bueno, cualquier cosa, duda, nos pueden dejar en los comentarios. Entonces, todo esto conlleva a cómo, primero, cómo empezar y qué herramientas, qué habilidades podemos darle a los custom para poder sacar la mayor productividad, ¿no? De agente humano y todo esto conllevar al tema de ser un poco más productivo en nuestro día a día. Dale, yo. Correcto, muchas gracias, Michael. Y buenas tardes a todos los presentes que tenemos aquí en la sesión. Vamos a estar entonces revisando un poquito a fondo los casos de uso y seguramente por qué deberíamos utilizar Custom Agents. Y de hecho, algo más importante también es cuál es esa gran diferencia que puede haber con la inteligencia artificial de Notion o lo que es el Notion AI, solamente para ver algunas diferencias importantes y seguramente le va a ampliar un poquito más las ideas o la perspectiva de lo que actualmente es su uso dentro de Notion. Algunas actualizaciones importantes, como lo que ha mencionado Michael, eh, ya dentro de la inteligencia artificial de Notion o Notion AI, tú puedes crear agentes. Te voy a hacer algunos casos en vivo donde ya tú puedes crear agentes de Notion sencillamente a través de su propia inteligencia artificial. Eh, por ahí estaba leyendo que algunos tienen un plan educativo, plan gratuito. No importa, al finalizar esta sesión, te pones en contacto con nosotros o vas a recibir también un regalo al final para que puedas hacer uso de los custom agents al menos por un plazo de prueba y también puedas migrar a un plan business por un tiempo limitado. Esto es importante. Quédate hasta el final para que puedas recibir durante la sesión o al finalizar ese regalo que hemos preparado desde IA Labs para que puedas utilizar Notion en su versión business junto a la IA de Notion también de una manera ilimitada por el tiempo de 3 meses. Esto va a ser importante porque todo lo que vamos a estar comentando aquí es relevante para que debes tener el plan de Notion Business para que puedas utilizar los custom agents o los agentes personalizados. Me gusta mucho, si estamos hablando en español, utilizar tal vez esas traducciones para que tengan más sentido y puedan conectar ya que la sesión es virtual. Y si tienes alguna duda o ves que en algo no estás entendiendo, si estás iniciando también en Notion,
no importa, puedes interrumpir la sesión, no solo es un monólogo, la intención es que tú puedas participar, puedas intervenir o dejarlo también en la cajita de comentarios si tienes alguna duda. Lo más importante es que te lleves todas tus dudas aclaradas y no tengas, tal vez esa barrera de entrada no se dificulte tanto como en algunos casos nos ha pasado que vemos de repente que puede ser complejo, pero en realidad esto es mucho más simple de lo que parece. Más adelante nuevamente te hago algunas demos para que tú puedas visualizar que acceder a este tipo de agentes personalizados y utilizar la inteligencia artificial o por qué personalizar eh, el uso de la inteligencia artificial dentro de Notion es bastante simple. Vamos con la parte de las actualizaciones. Como una parte introductoria, realmente ya puedes crear agentes personalizados únicamente haciendo o instruyendo a la IA a través del lenguaje natural, donde puedes pedir, quiero crear un agente para, como un mentor, para que me guíe durante, como una guía de estudio durante, no sé, el periodo o el ciclo o el semestre de la universidad orientado a tal materia o a tal curso y de esta forma puedas también sencillamente a través de un prompt crear un agente. Esto es importante porque es bastante simple cómo crea los agentes en Notion directamente y ya no solamente estos agentes pueden trabajar con la información que tú estructuras u organizas dentro de Notion. Hay mucha información relevante sobre esto porque realmente Notion ya empieza a salir de su entorno o de todo su ambiente de trabajo en donde tenía seguramente bases de datos, en donde tienes información estructurada. Estoy seguro que has organizado tu información en bases de datos, en tablas, en páginas y en todos los distintos complementos que te puede ofrecer Notion dentro de esto. Y si la verdad solamente tienes una lista de tareas, con eso también es suficiente para que tú puedas extraer información y poder canalizarla. Lo más importante es que el proceso sea claro y funcione para ti. Una persona que lleva su guía de estudio, una persona que tiene un emprendimiento y solamente tiene un cuadro de un inventario o de información de sus productos o servicios es más que suficiente. No tiene que ser tan complejo para poder utilizar Notion desde un principio básico. Luego han salido características muy orientadas al tema de desarrollo. Esto lo hemos estado viendo durante varias sesiones, distintas actualizaciones que van saliendo del producto para un punto más como un rol de desarrollador, donde ya efectivamente puedes trabajar con agentes de Notion directamente desde tus otros espacios de trabajo o incluso fuera de Notion a través de la consola de comandos o incluso desplegar algunos trabajos adicionales para los agentes personalizados dentro de Notion. También te voy a mostrar un poquito adelante cómo se extienden las capacidades de estos agentes y eso es justamente lo que te queremos mostrar porque no solamente ya sigue trabajando con la información que tienes allí o los conectores ya nativos que trae per se únicamente el aplicativo, sino ahora tú puedes crear tus propias conexiones y establecer las capacidades, o mejor dicho, extender la habilidad ahora de un agente personalizado. También tienes muchos permisos que poco a poco van actualizándose, van siendo añadidos a estos tipos de agentes para que ellos puedan ir de una manera muy escalonada o también muy al detalle sobre la información que tienes organizada. Esto quiere decir distintas tablas, distintas vistas. Imagínate que tienes tu base de datos, pero sobre ella aplicas distintas formas en cómo ves la información. Tú le puedes decir a la gente a cuáles vistas o incluso a cuáles datos quieres que acceda la gente. Esto cuando ya tienes bases de datos o sistemas de organización un poquito más grandes y un poquito más complejos, o incluso tienes algún sistema propio de una empresa. Y aquí es un poquito la introducción también porque los agentes personalizados están para ser considerados un colaborador en un ambiente de trabajo compartido. Quiere decir, el agente personalizado, como bien dice, como bien sabes, está solamente para un plan business. Un plan business también calza de acuerdo al rol o al funcionamiento que tiene una persona utilizando Notion. Entonces, con esto no quiero decir que plan business, solo negocio, Notion, solo para negocio. No. Al contrario, si tú tienes, por ejemplo, eres un emprendedor único para, creo que la palabra ahora es solopreneur, ahora es creo que la palabra,
este tipo de emprendedores pueden tener distinta información almacenada y hacer un Notion bastante grande para justamente, una vez modificada cualquier propiedad o cualquier información en una tabla, el custom o el agente personalizado pueda accionar una tarea o algún proceso dentro de él. Entonces, un poquito más adelante, de igual forma, te lo muestro, pero esa es la intención. De esta manera, los agentes pasan a ser a un ambiente más colaborativo y en un entorno mucho más compartido, pero directamente no hablamos de personas, sino hablamos de agentes, ¿ok? Recuerda que estamos en una era agéntica y esto es importante mencionarlo porque si bien es cierto que se ha puesto de moda, lo más importante aquí es que también sigas cumpliendo o teniendo ese entendimiento de estructura y de organización para lo que es importante para ti, ¿ok? No necesariamente tienes que estar sobre las últimas actualizaciones haciendo uso de lo último porque tal vez sencillamente no necesariamente te tiene que sumar valor, sino al contrario, tal vez te puede complicar lo que ya tienes almacenado en Notion, ¿ok? Entonces, ¿qué no es Notion AI? Hay muchos mitos donde reemplaza fórmulas complejas, funciona sin estructura, lee tu mente o es ilimitado. Esta aclaración es importante porque en Notion AI, aquí no estoy hablando de los agentes personalizados de Notion, solamente estoy hablando de la IA de Notion. Esta IA de Notion funciona con ciertas características muy importantes, porque esto es lo fundamental que tú puedas entender para que puedas aplicarlo luego a la funcionalidad o al cerebro que va a tener un agente personalizado. Digamos que la relación es que al final Notion AI, una vez que tú la puedes dominar y entender su capacidad, vas a poder extender esa funcionalidad directamente a un agente personalizado. Entonces, dentro de la realidad de Notion, ya te ayuda a poder complementar, por ejemplo, fórmulas complejas, propiedades que tal vez ni siquiera hayas utilizado o que te parezcan que pueden ser muy grandes o muy complejas nuevamente. ¿Qué sucede? Si tú, por ejemplo, tienes una fórmula para calcular distintas propiedades, tú le puedes pedir a la IA de Notion que haga el cálculo automático de las columnas sin tú tener que romperte la cabeza en saber cuál es el nombre de la columna, hasta qué propiedad, o mejor dicho, hasta qué registro. Entonces, ya con un asistente usando IA, sencillamente lo pides en lenguaje natural, quiero que hagas el cálculo de la columna A, B, C y D, y automáticamente te va a establecer la fórmula. Entonces, esto es un ejemplo bastante simple de cómo solamente pronteando o dando una instrucción de lo que quieres, aquí lo más importante es que sepas lo que necesitas o lo que vas a pedir para que él lo pueda cumplir, ¿no? Siempre va a ser importante tener las bases de datos organizadas. Si no tienes una estructura o un orden en los datos o la información, no esperes que tengas las respuestas mucho o más inteligentes de la IA, ¿ok? Esto es súper importante porque debes tener organización, estructura en tus datos, porque si no, la IA lo que va a leer va a ser cualquier cantidad de información y te puede dar respuestas hasta sin sentido. Y necesitas siempre que las instrucciones sean claras. Como lo dije anteriormente, es importante que tú sepas siempre lo que vas a necesitar. Es decir, primero entiende lo que necesitas o primero entiende lo que estás pidiendo para que él pueda ejecutar la información correctamente. ¿Ok? La inteligencia artificial de Notion tiene también límites razonables. La verdad que es muy poco el caso, a diferencia de Claude, a diferencia de ChatGPT, cuando estás utilizando tanto el chatbot y en realidad lo que sucede es que se te acaba la cantidad de tokens. Por alguna razón, dentro de Notion AI, los límites son un poco más razonables y para que se te acabe el funcionamiento o la generación de información, recuerda que es una IA generativa, es bastante grande el contexto que puede llegar a tener para que justamente pueda darte hasta un límite, digamos, de escasez o donde ya llegó a su tope. Entonces, es muy poco común que en un hilo de conversación te acabes toda la información o todo el contexto que puede darte un modelo de inteligencia artificial dentro de este hilo de conversación. Así que por $10 adicionales al mes, que es lo que cuesta la Notion, la IA ilimitada de Notion, realmente me parece con bastante sentido. Tanto así que tú puedes incluso llegar a pensar
si realmente puedes reemplazar alguna suscripción como la de ChatGPT o alguna suscripción como la de Cloud Code, perdón, como la de Cloud. Pero en este caso, recuerda que si también haces otros tipos de uso, deberías poder entender hasta dónde es el límite que puedes utilizar con Notion AI y hasta dónde es el límite que utilizas con otros proveedores u otros modelos, ¿no? De igual forma, todos los modelos están dentro de Notion AI, te los voy a mostrar a continuación. Algo importante dentro de los agentes personalizados es que una vez que tú has entendido lo que es la inteligencia artificial de Notion, puedes tener el siguiente nivel que hablamos de los agentes personalizados, donde tienen los principios básicos de un agente. Todo agente en distinta marca o en distinto proveedor debe tener tres características básicas. Un modelo, que es su cerebro, o lo que es el Language Large Model, o el modelo largo, grande de lenguaje, que digamos va a actuar como el cerebro con el que va a actuar y va a pensar o va a razonar sobre esa cadena de pensamiento de acuerdo a lo que tú solicitas. Luego debe tener, número dos, la parte de un acceso a herramientas. Esa parte de herramientas es toda la conectividad que puede tener con a través de NCPs, a través de servidores, a través de conectores, a través de APIs. Toda esa habilidad de tener acceso a herramientas es lo que a través de la cadena de pensamiento, el componente número uno, su cerebro, le va a decir qué herramienta debe utilizar para poder ejecutar la tarea que le estás solicitando. ¿Ok? Y número tres, siempre va a ser la memoria, donde a medida que su cadena de pensamiento número uno se va ejecutando, va seleccionando la herramienta y luego ejecuta la herramienta, va a ir trayendo información, consultando información, y eso debe escribirlo en algún sitio para poder darte una respuesta a la instrucción o a la entrada que tú le has solicitado. Finalmente, eso se traduce en la salida, que es la respuesta que te da el agente. Y de igual manera, porque los agentes deben tener un tiempo de respuesta, como también un tiempo de activación. Entonces, toda esa información que vas a ir seteando, configurando, debe almacenarse en algún lado o en alguna memoria propia de la gente. Estos tres puntos o tres componentes son muy claves para que un agente pueda tener un buen rendimiento y pueda ser considerado de alguna manera un agente autónomo para que pueda tener esa funcionalidad o cumplir con las capacidades de las tareas que tú le estás dando. Eh, Creo que dentro de esta descripción he considerado la parte de la integración multiplataforma o los disparadores, que al final es lo que activa el agente y no solamente se queda encerrado dentro de él, sino el agente personalizado de Notion te permite salir a buscar dentro de otra herramienta. O para ponerte el ejemplo básico, puedes salir hacia la internet, consultar información y traer de vuelta información para entregarte. No deja de ser modelos que utilizan a través de de su cerebro o LLM, modelos de IA generativos. ¿Ok? Esto es importante porque también solamente vas a generar información y tú decides qué hacer con esta información. Siempre y cuando esté correcta, lo puedes almacenar en tus sistemas o bases de datos dentro de Notion, lo puedes exportar a otras herramientas o de igual manera también lo puedes llevar a otra plataforma, no necesariamente dentro del mismo ecosistema de Notion. Estos agentes personalizados, como lo bien dice su palabra y nombre, son personalizados. Tú les puedes dar las instrucciones que tú quieres que ejecuten. Tú les puedes dar un entrenamiento totalmente flexible, es decir, siempre va a haber una interacción. Esa interacción se traduce en que cada vez que tú haces pruebas con el agente, debe haber puntos de mejora, no únicamente repetir lo mismo, como pueden ser procesos de hoy armo mi lista de tareas y solamente tienes un checklist y lo empiezas a llenar, sino en este caso empieza a complementarse o a mejorarse a través de una iteración donde tú le pides corrige esta parte del proceso, corrige esta parte del paso y así sucesivamente. Entonces, el entrenamiento se hace bastante flexible y ya lo vas a ver ahorita en una pequeña instrucción donde sencillamente lo puedes entrenar y corregir.
Nuevamente, todo esto lo vas a poder probar. ¿Lo vas a poder probar? Sí. ¿Lo vas a poder acceder? Sí. Al finalizar la sesión, nuevamente vas a recibir la información de nuestro lado con un código que te va a permitir canjear Notion por 3 meses para que tú puedas acceder a la IA de Notion, a los agentes personalizados por tiempo limitado para ciertas capacidades. Eh, Lamentablemente ya pasó el periodo de prueba, pero estuvo bastante libre durante el mes de mayo, casi todo el mes de mayo, con créditos ilimitados. Y bueno, estuvimos haciendo bastantes sesiones que de hecho en la grabación de nuestro canal también vas a poder encontrar muchos casos de ejemplo que estuvimos trayendo durante todo el mes y de igual manera también participamos en algunos concursos a través o implementando agentes personalizados. Entonces, ¿hasta acá tienen alguna duda? Ahí aprovechando el espacio, diferenciamos, bueno, ya igual vas a entrar a esa sección del tema de los custom. Los custom de por sí, con el plan business ya te da una cierta cantidad de créditos, que lo vamos a ver más adelante. Eh, Funciona el tema de los créditos, funciona igual que otras plataformas que tienes que recargarle tipo por consumo tipo tokens. En otras plataformas llaman tokens, acá en Notion lo llaman créditos. Entonces, si llegas hasta cierto uso y ya lo se acaba, tienes que empezar a recargar y dependiendo de la complejidad de la tarea y el modelo que ahí también vamos a explicar, se va a estar consumiendo ya sea de manera más rápida o de manera un poco más moderada, se podría decir. Entonces, tengan siempre presente, ¿no? El tema del contexto, el tema de la memoria, en este caso el modelo de guía que está usando, y de acuerdo a eso también los pasos que estamos siguiendo para que puedan consultar y hacer lo que le han dicho que haga, ¿no? La gente en pocas palabras. Entonces, eso para dar como un preámbulo y aprovechando en responder a Edu. Dale yo. Ok, principalmente, de nuevo, la IA de Notion sigue siendo ese asistente personalizado que hoy en día ya puede tener muchas características que utilizas en diferentes proveedores o productos que se pueden asemejar muchísimo como ChatGPT, Cloud o cualquier otro como Gemini, Llama o... De hecho, todos esos modelos están integrados dentro de la IA de Notion y me va a gustar mostrártelos a continuación. Pero quiero que tengas clara la diferencia donde la IA de Notion sigue siendo ese asistente personal que tú vas a poder personalizar con todas las herramientas y capacidades para cumplir una función, pero es una IA a la cual siempre le tienes que hacer consultas para que él te pueda responder. Ahora, un agente personalizado pasa a tomar la proactividad en donde no necesariamente tú le vas a escribir, sino tú decides en qué momento o en qué tiempo se va a ejecutar. Esto es siempre lo más importante porque he ahí la gran diferencia. Posteriormente tienes los agentes personalizados para ayudarte a partir de un ambiente o un entorno colaborativo para que puedas tener información a la mano de manera proactiva sin tener que solicitarla. Y si trabajas en equipo, esto te viene bien porque el trabajo que realiza una persona lo puedes tener de manera autónoma o proactiva sin tener que solicitárselo directamente a la persona, en donde dicen, te puedo molestar 5 minutos para una llamada. Sencillamente mandas a un agente para que pueda entregar la información, bien sea por ti o bien sea la información necesaria para complementar un flujo de trabajo en un proceso. ¿Ok? Entonces vamos a ver si es cierto. Aquí te voy a compartir mi pantalla. Y vamos a ir a Notion. Voy a pasar rápidamente solamente por eh, los dos tipos de componentes que hemos venido conversando durante esta sesión. Aquí está. Este es un ambiente de trabajo personal en donde utilizo alguna metodología para poder organizar todos mis proyectos, mis tareas, mi trabajo. Y dentro de él, algo que me gusta es que tú puedes llamar ahora con este globito a la IA personalizada de Notion. Voy a hacer rápidamente esta parte, solamente para cubrir, digamos, lo básico de la inteligencia artificial de Notion. Tú puedes personalizar, aquí realmente tú
le puedes poner el nombre que gustes. Algo súper cool es que también puedes editar los emojis o los emoticones que pueda tener, siempre y cuando tengas algún tipo de preferencia. Pero algo que es súper bueno es que tiene una personalización automática, donde tú le dices qué debe ser o cuál debe ser su identidad, cuál debe ser la interacción que debes tener con él y cuáles son los recuerdos que él debe almacenar. De hecho, aquí también puedes llamar, por ejemplo, sencillamente con un arroba, distintas bases de datos o información que tú quieras calzar directamente de él para almacenarlo dentro de los recuerdos de él, o incluso si tienes distintas funcionalidades en un propio agente, crear un poquito la bipolaridad, podría ser. Se me ocurre esa palabra, pero puede ser la multipersonalidad dentro de la gente, ¿no? Esto es importante porque si tienes algún tipo de problema, de acuerdo a lo que estés consultando, él pueda calzar su identidad correctamente. Pero en mi caso, a mí me gusta propiamente utilizar una sola, una sola forma, que en este caso lo hago por uno mismo, o sea, una sola identidad que le doy por cada tarea que vaya a ejecutar. Aquí puedes ver un poquito toda la cantidad de componentes que tú puedes darle acceso, como las propias fuentes que puedes utilizar, los servidores propios o personalizados que también puedes realizar, cuál es el tipo mm, de modelo, no, de intensidad o de análisis que debe realizar, bien sea si solo quieres que responda, que no edite, que pueda buscar o que pueda hacer una investigación profunda. Creo que eso ya lo tienen todos los modelos por defecto. Y algo que a mí me gusta muchísimo es que a nivel de modelos, pues no se queda en realidad nada corto, ya que puedes utilizar todos estos modelos desde modelos open source o código abierto, modelos como Opus, como verás, tienen los últimos modelos de Anthropic. Puedes utilizar GPT 5.6 y así sucesivamente si necesitas más modelos, entre ellos Dixie, Kimi, Grok, GPT, Terra o incluso Gemini en su versión Pro o Flash. Algo que sí debes entender, obviamente, es que todos estos modelos están disponibles a través de Notion por el API directamente de estos proveedores. Eso no quiere decir que tú debes hacer alguna conexión o colocar tu suscripción, no. Esto lo que te estoy diciendo es, Notion está brindándote un API o un API conectado a estos modelos y dentro de su plan, él te está brindando la accesibilidad a estos modelos, pero lo que debes tener en consecuencia o a consideración es que mientras más fuerte sea el modelo, en este caso Opus 4.8, vas a tener un mayor costo a nivel de créditos o a nivel de inteligencia o a nivel de velocidad de acuerdo al modelo que utilizas, ¿ok? Esto siempre es importante. Bueno, la verdad que yo lo utilizo siempre en automático. Algo que también deberías entender es, tú puedes utilizar modelos para que puedan conversar con tu información o de hecho solamente dejarlo como un chat de conversación directo si no quieres que busque información en ningún lado, ¿no? Una de las cosas bastante prácticas es que dentro de la idea de Notion ya puedes crear también una usabilidad de lo que son los artifacts o los artefactos. Estos son cuadros o diagramas dinámicos que ahora también te permite tener o jugar con la información de cierta manera para que puedas interactuar con ellas. Aquí yo le he pedido solamente créame un cuadro dinámico con seguramente mi seguimiento de tareas y mientras va generando esto, pues es un cuadro dinámico que de nuevo puedes interactuar con la información. Lo más simple que te debes llevar de aquí es que con la guía de Notion sigue siendo el asistente personalizado con el que tú de nuevo puedes darle solamente la tarea o la información que quieras buscar para poder conseguir cualquier información que se encuentra dentro de tu entorno o directamente si lo quieres conectar con cualquier otra herramienta. ¿Ok? Eso es parte de la IA de Notion o de Notion AI, que es súper vital que lo hayas entendido en esta parte muy rápida e introductoria, si no lo tenías claro, porque realmente las actualizaciones que están saliendo para este tipo ahorita de asistente personalizado están ayudando muchísimo y están haciendo que uno pueda considerar si realmente
continuar pagando o cualquier IA que ya te pueda implementar algún plan o tener algún plan como Gemini, como ChatGPT o realmente Cloud, si solamente haces provecho o utilizas para generar ideas. Así que este me parece un muy buen recurso que puedes utilizar para poder continuar dando ideas, y qué mejor aún sin tener que dar tanto contexto, ya que toda tu información la empiezas a depositar o a guardar directamente en un sitio, ¿no? Entonces, bueno, ya creo un panel de control interactivo con HTML usando los datos de seguimiento de una de mis bases de datos, y está filtrado por alguna información, algunas características que más adelante yo podría cambiar. Entonces, aquí ya me generó un cuadro de seguimiento de tareas. Entonces, puedes ver si puedo buscar directamente, puedo filtrar cuáles son las que están en curso, cuáles son las que están listas, todas. Y de esta manera, pues, te simplifica mucho el cómo tú ahora interactúas con la información. Y yo creo que eso es, siempre nos dan como reglamento básico cuando fundamos alguna startup o algún tipo de emprendimiento, dicen, realmente no se trata de recrear la rueda, solamente se trata de cómo entregas un producto o a veces simplificas la usabilidad de un servicio. Y yo creo que eso es a lo que está apuntando mucho el cómo tú puedes utilizar hoy en día sencillamente un asistente personalizado o un asistente de IA para que te entregue información si, por ejemplo, tenías que preparar un reporte o un informe. Eso sí, esto viene con un trabajo previo que tú has venido haciendo, que seguramente yo estoy seguro que todos los días o seguramente en cada momento de la semana, tú te dedicas a organizar tu información, a preparar tu información, bien sea en una base de datos, en una lista, en una tabla, y finalmente lo que haces es pedir en una instrucción directa, ármame un cuadro interactivo directamente con esta base de datos. Y así de simple puedes tener este reporte con toda la información dinámica que tú puedes marcar de acuerdo a lo que tú necesitas. Entonces, ya para no seguir directamente en la IA de Notion, voy a pasar directamente ahora a los agentes personalizados. Espero que todo te haya quedado claro hasta aquí. Si tienes alguna duda, déjala en el cuadrito de comentarios. Vamos a estar haciendo, o si necesitas incluso alguna sesión también directamente de Notion AI, ¿por qué no? Lo revisamos. Así que, Michael, no tenemos hasta aquí ninguna duda, ¿no? Ahí Eduardo, bueno, Edu nos comenta, se parecen a los artefactos de Cloud, pero creo que en Notion pueden funcionar de manera más fluida a nivel de interfaz y de organización de diseño. Bueno, para comentar nada más ahí el tema de artefactos, Notion lanzó hace un par de semanas esta actualización, se puede decir, sobre el tema de poder visualizar, crear nuestros propios ambientes, archivos, para verlo de manera más visible, más amigable, se podría decir, ¿no? Tanto para que puedas previsualizar algún código HTML que tengas del otro lado, puedes crear internamente también tu Notion para que puedas acompañar o hacer una presentación, ¿no? En el caso de hacer unas sesiones, creo que hicimos la presentación de HTML y que incluso todas las actualizaciones, novedades que hubo de Notion, las presentamos directamente en un HTML. Ese video está en el canal, ahí lo pueden chequear. Y John, si quieres complementar algo. Sí, no, está súper bien. La verdad que gracias por el aporte. Y sí está... Algo que tienes que entender es que normalmente cuando utilizas cualquier proveedor tienes que darle todo el contexto a menos que utilices el cuadrito de, o mejor dicho, la funcionalidad de proyectos dentro de cualquier proveedor. De hecho ya lo tiene ChatGPT, lo tiene Cloud y cualquier otro proveedor también ya puedes crear o enlazarlo directamente con cualquier herramienta. Entonces, lo bueno de Notion es que si tú tienes una estructura, como en mi caso yo utilizo la metodología del segundo cerebro, que se basa en una metodología PARA, y la verdad que me ha simplificado mucho y creo que desde que llevo usando Notion es algo que utilizo mucho en mi ambiente personal de vida. Me ha ayudado siempre a mantener mucho la estructura, tanto así que una de las cosas que siempre, una de las preguntas que siempre me hacen es ¿cómo haces para tener tanto tiempo para poder distribuirlo? Y yo digo, siempre pienso en mi segundo cerebro de alguna manera porque para mí es el mejor caso de éxito. Hasta lo convertí en una plantilla y lo distribuí a través del marketplace. Más adelante, si no conoces la tienda de objetos o de recursos de Notion, también tiene un marketplace o una tienda donde puedes
descargar agentes, sistemas o pequeñas plantillas. Entonces, esto te ayuda muchísimo porque cuando tienes que dar el contexto a un proyecto, normalmente no se basa solo de una instrucción, también se complementa de una cantidad de archivos, pero de una cantidad de archivos de distintos formatos. Aparte, tienes muchos, pueden ser correos electrónicos, pueden ser documentos, pueden ser imágenes, pueden ser mucha información de distintos formatos que tú debes añadir a ese proyecto. Lo único malo es que en todos los distintos proveedores que tú puedes utilizar, como lo he mencionado, Cloud, ChatGPT, hay un gasto innecesario en tokens cuando tú subes imágenes, cuando tú subes archivos de distintos formatos. Ya verás que incluso hay formatos que todavía en algunos casos no son reconocidos o no los aceptan sencillamente para ciertos tipos de proyectos. Y eso a veces genera un consumo bastante, por no decir, bastante escalable o muy grande el tamaño de tokens que consume, porque necesita leer la información para poder darte el contexto o darte la mejor guía o estructura si estás haciendo una lluvia de ideas, si estás haciendo algún tipo de prototipo, algún tipo de diseño de solución, algún tipo de organigrama. La verdad que estas son muchas ideas que me han venido siempre en el ámbito personal y creo que durante el poco tiempo que llevo utilizando la inteligencia artificial hace que realmente te das cuenta de esta diferente cantidad de aspectos y ves cómo el consumo de créditos o de tokens va incrementando y te das cuenta que utilizar herramientas con una metodología donde tú almacenas y clasificas la información te ayuda muchísimo a agilizarlo cuando haces el consumo de una característica, por ejemplo, como la que estoy por presentarte, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante. Y son cosas que tal vez eh, no es lo que aplique para todos en realidad, pero al menos ya como en mi etapa de trabajo, emprendimiento, consultoría, este tipo de al menos análisis sí me ha llevado a poder considerar muchísimo siempre a llevar un orden o un repositorio documental para toda esta gestión, tanto de proyectos, ya que tú sabes que si eres emprendedor, también cumples todos los roles donde dices, ya va, voy a pasarle a mi asistente y resulta que el asistente eres tú también y después te va a pasar al de ventas y eres tú también el de ventas, así que todos sabemos el secreto de todos los emprendedores. Aquí yo creo que eso es lo más verídico y lo que siempre nos ocurre a todos, ¿no? Entonces, yendo, ahora sí abordando la parte de los agentes personalizados, tienes una parte del marketplace, eso lo voy a dejar para el final para que sea lo más simple donde tú puedes iniciar y ya puedes tener agentes externos, pero esto es un poquito más avanzado que todavía lo vamos a estar tocando en otra sesión. Luego puedes crear un agente directamente en blanco, no necesariamente tienes que instruir o decir algo a este punto, pero me interesa es poder mostrarte lo que te había dicho al inicio. Todo agente debe tener un cerebro, acceso a herramientas y una memoria. Entonces, ¿cuál va a ser el activador que te va a brindar? Ese va a ser el primer bloque que va a complementar la configuración de este agente. Luego, ¿cuáles son las instrucciones que debe tener este agente? Ahorita los vas a ver vacío, pero más adelante ahorita lo vamos a llenar y vas a ver cómo se llena solito en realidad. Todas las herramientas a las que debe tener acceso para poder, en base a la instrucción que tú le indicas, qué herramienta debe elegir, o incluso si tiene que llamar a otro agente que cumpla otra funcionalidad. Te pongo un ejemplo bastante básico. Tú puedes tener un agente comercial, pero también puedes tener un agente que se encarga en elaborar el precio. Esto te ayuda muchísimo porque tú, te voy a hablar desde la gestión comercial, si vendes un producto o un servicio, tal vez tienes que considerar en cotizar la cantidad de horas. Y esas horas, de acuerdo al tipo de rol que vaya a tener, lo puedes tener diagramado directamente en un cuadro, pero tienes a un agente que se encarga de hacer esa fórmula o hacer ese cálculo. Finalmente, tu agente de ventas, que en este caso puede ser este, tú le puedes llamar y decir, por favor, este es el proyecto, esta es la definición, y él va a hacer el cálculo para entregarte esa información y complementes todo el cuadro con este agente. Lo que te estoy explicando es algo un poquito más complejo, pero en realidad la función es lo más simple posible para que puedas diferenciar en tener incluso uno de inventario,
y otro de compras, para decir cuánto está quedando en el stock y en cuánto puedes incluso hasta incrementar precios o bajar el precio. Si hablamos a nivel de universidades o de estudios, puedes tener un agente para que te canalice toda la cantidad de cursos o de materias que en este caso estás visualizando, relacionados un poquito con los semestres o con la carrera en el avance que llevas. Pero no solo eso, sino también tenemos nombres de profesores, distintas áreas que puedes también cubrir. Entonces, la parte de subagentes puede complementar mucho entre una parte teórica, una parte dinámica o práctica, junto con otra parte de los infinitos o benditos parciales, que son, creo, parte de lo más importante. Entonces, todo eso pueden ser distintos hasta mentores que complementan una área específica o una materia específica. La verdad que la usabilidad es tan compleja también como tú lo quieras pensar, pero estos son casos que yo te voy dando de acuerdo a lo que se me va ocurriendo ahorita en este momento y creo que ha sido bastante usable también dentro del ecosistema de los agentes personalizados. También tienes la parte avanzada donde tú puedes dar acceso a URLs o accesibilidad directamente a eh, eh, páginas web de confianza. Y finalmente puedes también agregar conectividad a cualquiera de todas estas aplicaciones o de hecho llamar tus propias aplicaciones si lo deseas, ¿no? Como te mostré la parte de los NCP. Entonces este es el ABC, digamos, de cómo tú tienes la usabilidad dentro de Notion, perdón, de los agentes personalizados. Y ahora me gustaría mostrarte cómo tú puedes crear un agente sin tanto tema. De hecho, vamos a crear un agente utilizando sencillamente una instrucción que ya venga preelaborada, donde yo le puedo decir, oye, quiero que me des un informante de estado. Sí, si tienen hasta acá alguna consulta, alguna duda, la verdad que estamos aquí abiertos. La intención es que no sea un monólogo, ¿no? Por favor, crea un agente usando un informante de estado semanal. Esta es una plantilla que va a utilizar, creo que ya está seteada automáticamente. Entonces él empieza a complementar o a llenar todo esto. Todo lo que estamos pidiendo aquí en realidad solamente es una línea. Esto lo estoy haciendo con fines de agilizar por la hora que ya se va a cumplir y queremos respetar siempre el tiempo de todos. Y una vez que te muestra que ya ha sido actualizado o que ya ha sido generado, él te dice, ya dejé configurado un agente de informática. Quiero que te lleves de aquí es que la creación de un agente es tan sencillo como esta línea que has visto acá. Voy a pasar a crear otro agente. Después te voy a mostrar qué nos ha creado. Pero ahora quiere crear un agente de, de estado de, ya se me ocurrió uno. Crea un agente para el control de peso semanal. De hecho, estoy obsesionado por el peso porque siento que ya tengo que empezar a trabajar en el ejercicio y a bajar mi peso. Tema totalmente personal, pero quiero justamente traer a cabo porque es importante, nuevamente, lo que le estoy dando, crea un agente para el control de peso semanal y sobre ello él va a empezar a solicitar, a crear las herramientas, a hacer un pensamiento. Todo esto ya lo empieza a hacer por su manera autónoma, ¿ok? Listo, se actualizó el nombre, se actualizó el icono, ¿ok? Todo eso está bien. Está testeando, listo, configure el control de peso semanal con una revisión automática semanal los lunes a las 8. Como yo sé que todo lo que ha creado es cierto, vamos a ir aquí a configuración, vas a ver que ahora en el activador automáticamente el seteo cuando yo lo mencione a esta gente, es decir, cuando yo haga un arroba, me parece que tiene el nombre de control, ahí está. Cuando tú pones un arroba y sencillamente puedes llamar bases de datos, puedes llamar páginas, puedes llamar... Y eso es lo bueno dentro de Notion. Todo el ecosistema no queda aislado. Bases de datos, componentes, páginas, no. Sencillamente con un arroba tú llamas toda la información, todas las bases de datos, todas las páginas, el agente que necesites, sin ningún tipo de fricción. Y eso me parece importante cuando tú estás trabajando en tu entorno colaborativo, porque si es tuyo, ¿quién más debe tener acceso? Correcto, solamente tú. Entonces,
Solamente con llamar con un arroba puedes llamar a este agente y semanalmente se va a activar de manera proactiva los lunes a las 8. ¿Ok? Va a tener un pequeño resumen o una pequeña instrucción. En este caso, Clever Scribe ayuda a llevar un control semanal, bla, 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 bla. Sus responsabilidades ayudar a registrar el peso semanal, cuando se comparta, resumir las tendencias de progreso, identificar, todo eso es lo que va a preguntarte y a tener que realizar. Entonces, cuando se active semanalmente, debes revisar esta información disponible sobre el control de peso, resumir el estado de semana, todas las actividades. A partir de aquí se dividen siempre dos personas que yo nunca dejo de mencionar. Los que hacen lo que ya directamente escribe la IA, sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de observación, y los que realmente se ponen a comprender lo que ha hecho aquí la IA o lo que ha rellenado la IA. ¿Has visto esas personas que cuando mandan un documento y dicen, copian, pegan y mandan a un documento oficial y dice, si necesitas alguna información adicional, por favor dime para yo corregirla? Correcto. Esa es la parte donde sencillamente copiaron, pegaron la información y enviaron. En este caso, tú también debes ser una persona con criterio y poder saber si lo que está haciendo la gente o ha hecho dentro de las instrucciones suma realmente un valor para ti y tiene sentido para el proceso, que en este caso control de peso semanal, debe realizar. Entonces tú aquí puedes decirle, bueno, ¿dónde quiero guardar los registros? ¿Qué datos? Aquí nuevamente dentro de la gente tú puedes llamar bases de datos y colocar la información directamente en tablas, en bases de datos o en páginas directamente. Y de esa manera vas a ir midiéndolo, ¿no? Ya para ir terminando la parte de este agente, lo más importante son las instrucciones y luego también algunas páginas a donde tú le vas a dar acceso para que él registre la información que durante tu control semanal quieres ir almacenando para saber cuál es la evolución de ese progreso, de ese control de peso al que queremos, en mi caso, reducir. Entonces, hasta aquí tienes alguna duda, alguna consulta, porque ahora te paso a presentar solo la parte del marketplace, que realmente es mucho más simple de todo lo que hemos visto. Y esto es como una parte muy por encima e introductoria de cómo puedes tener autonomía y cómo puedes delegar esta parte a los agentes personalizados de Notion. Si no tienes dudas hasta aquí, quiere decir que todo está súper claro. Todos están trabajando con los custom agents o todos están solamente esperando el acceso a los 3 meses para probar los custom agents. Pero también adicionalmente, si creas, si quieres empezar a andar por los agentes personalizados, algo que te voy a decir es, Notion tiene directamente un marketplace en donde tú puedes acceder y vas a poder explorar, tener plantillas, personas que ya utilizan centros de hábitos, planificar desde vida, su vision board. Tú puedes copiar todos estos sistemas y llenarlos con tu información, como también puedes comprar algunos. Algunos tienen un valor de $4, $1, y así sucesivamente, como también hay muchos sistemas gratuitos. De hecho, los propios oficiales de Notion siempre están gratis. Por ahora también los agentes que ya cumplen funcionalidades, todos son gratuitos por el momento y puedes empezar a utilizarlos para que justamente puedas tener una visión o una usabilidad mucho más clara de lo que necesitas al momento de aplicar un agente personalizado. Eso es lo más importante que tienes que llevarte. Sencillamente tú quieres tomar, a mí me gusta mucho hay uno de clasificador de tareas de Notion. Sencillamente te va a abrir esto, te va a decir responde a las menciones de Slack, clasifica las solicitudes y tú lo que haces es obtener este agente. Aquí ves la cantidad de descargas, cuánto tiempo tiene desde la última vez que lo actualizaron y empieza automáticamente a utilizar la plantilla de ese agente que tú has seleccionado. Para finalizar la configuración, siempre te va a pedir 2 tareas para que lo personalices con tu información y él pueda conectar a tu espacio de Slack o, en este caso, a las reacciones del Slack. El Slack es una herramienta que te permite una comunicación interna o externa de distintos usuarios, como puede ser Discord también su variante. Tú divides por distintos temas de conversación y puedes tener entonces esa interacción de este agente personalizado sobre el espacio o el entorno de trabajo del Slack propiamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí tú lo personalizas con tu información, le puedes dar acceso a algunas bases de datos. La verdad que yo no voy a hacer esta parte porque no quiero que me sobrescriba ahorita información que
creo que tengo en producción como mi espacio mi personal que he compartido. Y aquí lo más importante es que todas las plantillas son personalizables. Siempre llévate esa información para poder personalizarla a la información, o mejor dicho, a tu información, a tus datos o a esta estructura. Siempre es importante que puedas partir de allí, porque lo más importante es que una vez que tú sales de ese lado, vas a poder entender cómo se utiliza y finalmente sobre eso, cómo también lo puedes adaptar o incluso crear tu propio sistema, tu propio agente, sin ningún tipo de fricción, porque ya tienes el entendimiento de él. Así que hasta acá, esto es todo por la sesión el día de hoy, chicos. No sé si hasta este momento tienen alguna duda. Son totalmente libres si quieren hacer alguna consulta. Aprovechen estos minutos que quedan de la sesión para poder resolver su duda, ya sea del tema o que quieran profundizar en algo más sobre Monzo, ya que después, si es que quieren hacer consulta por grupo, ya bueno, ahí vamos a poner una tarifa, ya que no quieren conversar por acá. Para, bueno, para ir cerrando esta parte, vayan sacando sus dudas, aprovechen el tiempo, chicos, no sean tímidos, toda pregunta vale. Y si no, pasamos a la sección de ya los anuncios próximos que vienen para el siguiente mes. John, ¿tienes ahí el enlace de Luma? Sí. Va. ¿O qué tocaba? Bueno, la parte del tema del beneficio se le está enviándose por correo a las personas que han asistido, así que como tenemos ahí registrado si que están en Luma registrados, le va a estar llegando el tema del beneficio por correo. Y la grabación sí está libre en el canal ahí, ahora lo vamos a estar compartiendo también, para que puedan chequear las sesiones anteriores sobre custom, sobre agentes, sobre workers y más que hemos estado conversando durante todas estas semanas. Ahí John está compartiendo los próximos eventos que, bueno, para cerrar mes prácticamente, que es ahí tenemos uno del día viernes, que es para profundizar lo del día de hoy, que es un evento presencial, cupos limitados, así que si es que tienen Notion Business o si es que tienen ahí un correo personalizado, ¿no? O que no sea Gmail, Outlook, etc., que sea un dominio personalizado corporativo, les podemos habilitar el acceso para el Notion Business para que prueben y puedan participar del evento del día viernes, ya que necesitamos como mínimo Notion Business para que hagan uso de los workers y de los customs. Asimismo, bueno, vamos a cerrar ahí con la comunidad de Replic, que bueno, se está haciendo el primer evento virtual de ahí para la comunidad de Replic Venezuela, que bueno, vamos a estar acompañando ahí para conversar un poco sobre cómo sacarle provecho a esta herramienta, que bueno, para los que no conocen, es una herramienta de coding, se podría decir, que te permite desde desde la idea más básica, del prompt más básico, ir estructurando, escalando tu proyecto en base a prompts, ideas o inspiración que tengas de otros proyectos que lo puedes sumar, ¿no? en un Replit. Entonces, todo eso lo vamos a estar viendo, bueno, el día 31 para todos ustedes. Igual ahí está el calendario que también igual se está compartiendo, igual por el grupo también vamos a estar invitando a las personas que quieran asistir. Así que si es que están por Lima, no se olviden que el viernes también es el taller presencial. John, ¿algo por ahí? Si no, para ir cerrando por acá. Ya eso sería todo, la verdad, y muchísimas gracias a todos por el espacio, el tiempo, y sí, atentos al calendario que ya próximamente para las últimas fechas del mes se está actualizando para el mes de agosto. Esta es nuestra última sesión del mes de julio, virtual. Ya la próxima es presencial, Coffee Lab, como mencionó Michael. Si estás en Lima y quieres participar y ahondar un poquito más en la práctica, puedes ir directamente al calendario, inscribirte y enterarte de la ubicación, el acceso y cómo es la dinámica para este día de la sesión en vivo. Así que nuevamente muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima sesión. Atentos al calendario.